El horno es como una bóveda redonda, ¿no? Tiene una puerta, allí se metía la leña, se daba una temperatura al horno, tenía que tener una temperatura para poder cocer el pan. Y entonces es cuando las mujeres mayores, como mi madre, su madre y toda la gente mayor aquí, pues entonces se hacía el pan. Y se cocía cada 10 días, 15, según las familias, lo grande que fueran, pues hacían unas hornazas enormes a 15 días. Cada uno hacía lo suyo. Si era poca familia, a lo mejor se juntaban dos. Una amasaba para aquí, la otra amasaba para allí. Y después en el horno ya las metían todas juntas. Por su posición geográfica, siempre fuimos una zona muy marginal, muy retirada. De tal forma que aquí se vivía de la tradición, tanto en la cultura, por así decirlo, como en la agricultura. Desde el punto de vista lingüístico, había dos tendencias. Una era la astur-leonesa y la otra era la galaica. Predominó más la influencia galaica y la astur poco a poco prácticamente desapareció. Yo recuerdo de niño, a señoras ya muy mayores, que en aquella época, pues claro, no habían ido nunca a la escuela, ¿no? Aprendían el idioma miméticamente, pues por lo que oían, ¿no? Decía la señora, tenía 90 y pico años, y me acuerdo de una frase que decía, «Condenidos de rapaces, di que foron a buscalo y non lo atuponen». Traducido sería condenados de niños, de rapaces, ¿no? Fueron a buscarlo y no lo encontraron. Desgraciadamente yo considero que ha sido una pena que se haya perdido. Los idiomas siempre enriquecen, y es una pena que se pierdan. Desde hace tiempo me gustaban los recursos literarios y de hecho escribía cuando era niña, ahora sigo escribiendo y el poder de la palabra es algo que me ha llamado siempre la atención. Pero cuando además del poder de la palabra, bien sea escrita o bien sea oral, se traduce también en un aprendizaje y en llevar los saberes, la sabiduría popular de todas las generaciones pasadas, cuando eso ocurre es algo como maravilloso, que se abren las puertas de todo un mundo didáctico, de nuevos aprendizajes, lenguaje concejo, arrebato, cuando tocaban a lobo en el Cortello de Lubián, en el Castro dos Lobos. Pues todas esas cosas, esos lenguajes se están perdiendo. Y ese misticismo también de las leyendas, de la magia, de qué puede ocurrir aquí, pues eso también es algo como que llama mucho la atención, porque la leyenda es como, pues eso, tú ves el origen de una cosa, un lago de Sanabria, y te inventas ese origen de una manera, pues, como un cuento. Antiguamente, antes del desarrollo científico, lógicamente, como en aquel momento no se podía explicar de una manera científica el origen glaciar del lago, pues entonces se contaba un cuento, que era un cuento, un mito. Este mito está fundamentado básicamente en las metamorfosis de Ovidio. La leyenda del lago es un calco de esto. Es decir, hay un traslado del personaje Júpiter al personaje de Cristo. Cambia el vocabulario dependiendo de la persona que lo narraba, pero en el fondo siempre todos coinciden en lo mismo. La leyenda realmente la trajeron los monjes cistercienses que provenían de Francia a esta población encima del lago de Sanabria. La traían de Pirineos, allí también había una gran cantidad de lagos y lagunas, y trataban de explicar a la población iletrada cómo se formaban esas masas de agua. Siempre un castigo divino, un sometimiento de la población al poder de Dios, al pecado, ¿no? La leyenda del lago de Sanabria fue tan conocida que incluso Miguel de Unamuno llegó hasta la orilla de sus aguas, en el balneario de Bouzas, y ahí se alojó durante un verano. Tanto le inspiró la leyenda y el escenario que vivió, que se basó en esa estancia para escribir su libro San Manuel Bueno Mártir.
y hablaba de, pues eso, San Martín de Castañeda, espejo de soledades, el lago recoge edades delante del hombre y se queda soñando en la santa calma del viento en las alturas. Cuenta la leyenda que hace muchos años, ahí donde está el lago de Sanabria, no había ningún lago, había un pueblo que se llamaba Valverde de Lucerna. Y cuenta la leyenda que ese pueblo vivía en pecado. Era un pueblo pecaminoso. Las mujeres, los hijos se acostaban con las mujeres, las madres con los hijos, había maldad en todos los corazones y egoísmo puro y duro. Entonces, una noche de invierno, una noche intempestiva, de lluvia, con mucho viento, vino un mendigo pidiendo limosna y alojamiento a las casas del pueblo de Valverde de Lucerna. Y en ningún sitio le daban, y en una casa nada, en otra nada, en otra nada, hasta que llegó a punta arriba del pueblo. Había un horno, entonces fue un peregrino pidiéndole pan a la señora que iba a cocer el pan. Y entonces las señoras dicen, esperen un momento, cogieron un trocito de masa, que llamaban, el lenguaje de aquel momento era un fulleco, un trocito de masa y lo metieron en el horno. Y digo, en crecer, cuando quiso sacarlo del forno, ya no le salía. Entonces Jesucristo se le reveló. No soy un mendigo cualquiera, soy Jesucristo. Y he probado que no hay mucha bondad en el corazón de estos habitantes de Valverde de Lucerna, así que voy a inundarlo, pero os doy la ocasión de que escapéis, huyáis, porque vosotras sois las únicas que merecéis sobrevivir. Súbanse arriba a la montaña, que esto se va a inundar de agua. a la mujer no se lo creyó. Y él le dijo, mire, se lo voy a demostrar en este palo que traigo aquí con el saco, mire, le voy a demostrárselo. Mire, voy a hacer así. Aquí finco mi estaquín, aquí salga un chorruchín. Entonces el agua empezó a salir, un chorro para arriba, y la mujer se quedó un poco asustada. Salen las señoras, se suben a la montaña y cuando suben a la montaña, entonces... En ese momento bajó al pueblo, a la plaza del pueblo de Valverde de Lucerna y dijo, aquí clavo mi estacón que salga un gargallón. Salga agua a borbollón. Aquí finco mi estacón, aquí salga un churruchón. Y entonces salió tanta agua que quedó el pueblo todo inundado. Exceptuando el lugar donde estaba el horno de las mujeres caritativas. Ese lugar es la isla de las Moras y en la actualidad se puede ver la gran masa de agua y muy cerquita de arriba del lago esa isla de las Moras. Y esa isla jamás se ha cubierto. Nunca la he visto cubierta y aquí ha habido buenas crecidas de los ríos, que aquí hay 2 o 3 ríos que dije que desembocan en el lago y cuando vienen crecidos se baja mucha agua. Y hay unas moras especiales allí, ¿eh? Los pueblos que rodeaban, los pueblos vecinos de Valverde de Lucerna, San Martín, Vigo y Riva del Lago, pues alarmados por esa tragedia, quisieron hacer algo con las campanas del templo, las campanas de la iglesia. Y entonces, en esas épocas de penuria, pues había muy pocos animales de los que echar mano. Encontraron 2 bueyes. Un buey fuerte, vigoroso, que había amado de su madre, pero otro buey un poco más escuálido. A la madre la habían ordeñado, el pobrecito no había mamado, entonces era un poco más escuálido. Ataron las campanas a sus yugos para que tirasen de ellas. Dice que les decía, arriba Bragao, no puedo salir porque estoy ordeñado. Arriba Redondo, no puedo salir porque estoy muy fondo. Y entonces en la vaca que la una sacó la verdosa, la campana verdosa. Y en la otra, como la había ordeñado la leche, pues ya no fue capaz de sacarla. Y luego al salir le decía a San Isidro, tú te vas verdosa, yo me quedo aquí la bamba, hasta el fin del mundo no seré sacada. Y decían que el que estaba en gracia de Dios, que el día de San Juan por la mañana, si se ponía allí a la orilla del lago, la oía sonar. Es una leyenda que hemos escuchado y que nos contaban los abuelos. Ahora, que fuera verdad o fuera mentira, eso no se sabe.